pero es la violencia diaria, la violencia en el hogar, no en todos obviamente los hogares, pero sí en muchos, en donde la mujer vive bajo el miedo sobre la existencia de sus hijos y el miedo sobre su propia existencia. Se ha presentado al Congreso de la República un proyecto que tiene que ver con las pensiones de Colombia. Lo critican siempre los grandes medios de comunicación porque los propietarios de los grandes fondos privados de pensiones son propietarios de medios de comunicación. Se han perdido los bienes que, capturados al narcotráfico, pasaron al Estado y los políticos decidieron repartirlo, pero no a la gente. Ese trabajo que llamamos trabajo del cuidado, trabajo de la vida, que no es remunerado, ese trabajo, si se aprueba la reforma pensional, va a generar el derecho o a la pensión o a un bono pensional. Quisimos, y ese es el objetivo central de este acto, pues festejar, entre comillas, porque es más bien luchar comúnmente con ustedes en este día, que es el Día de la Mujer, de sus derechos, de la igualdad, de su lucha. Los hombres acostumbran a ver este día como un día para regalar una florecita, etcétera. No digo que sea malo, pero no piensan en el contenido mismo del día, que no es una fiesta más, sino que es básicamente la conmemoración de un día de lucha, incluso de una tragedia que arranca porque a las mujeres en los puestos asalariados, en el trabajo, en los talleres de las confecciones, en este caso creo que fue en Nueva York, hace ya varias décadas, las trataban como esclavas. Era una esclavitud moderna. Consideraban que el trabajo femenino se tenía que pagar menos que el del hombre, en las mismas condiciones e incluso las condiciones de la mujer trabajadora, de la mujer obrera, eran peores que las del hombre, a tal punto que en aquel momento, sentadas haciendo camisas, confecciones en ese taller, ¿cuántas mujeres había en ese momento? 123 mujeres en un taller encerrado. Los patrones hombres echaron llave para que nadie saliera y estalló un incendio que terminó con la vida de las mujeres. Y de ahí arranca este día. Eso es lo que se conmemora. Una luchadora que se llamó Clara Zetkin hace un tiempo lo colocó en Naciones Unidas, en la Liga de las Naciones y en las asociaciones internacionales, el 8 de marzo como el Día de la Mujer, conmemorando ese momento en donde todo el mundo se dio cuenta que el trabajo de la mujer era un trabajo esclavo dentro del capitalismo. Eso no se ha superado hoy. Ese pasado sigue vigente. Una de las primeras acciones que hicimos en el Ministerio del Trabajo, con Gloria aquí presente, fue precisamente construir una gran brigada de mujeres inspectoras del trabajo para ir a visitar en todo el país, aún el número es insuficiente, la factoría, la fábrica, los talleres, los lugares de trabajo, para ubicar en qué partes aún se mantiene una desigualdad salarial frente a las mismas condiciones entre hombre y mujer. Ese equipo ya lleva año y medio trabajando y hay que ampliarlo, porque no se puede permitir en el gobierno del cambio que a la mujer se le sobreexplote. Hemos encontrado cosas terribles, hemos encontrado esclavitud en el mundo laboral de Colombia. Las estimaciones hablan de 400.000 esclavos que en su mayoría son esclavas. El éxodo de inmigrantes provocó un estallido aún mayor porque dentro del éxodo, y esta región es testigo, se construyen nuevas esclavitudes sobre los niños y sobre la mujer sobre todo.
la conducción de la mujer a trabajos forzados, por fuera de su voluntad, a la esclavitud, muchas veces en el terreno sexual, muchas veces en el terreno puramente laboral, pero esclavas al fin. Eso no se puede permitir en un gobierno democrático, en un gobierno popular, en un gobierno del cambio. Por eso hay que dirigir un poco la brigada de mujeres hacia estas regiones para auscultar bien en el mundo laboral dónde existen esas esclavitudes y esas desigualdades y repararlas. El día de hoy conmemora el Día de la Igualdad. Un ministerio creamos en este gobierno bajo la dirección ahora de la vicepresidenta Francia Márquez, que se llama así el Ministerio de la Igualdad. Y por primera vez, las cosas por primera vez apenas arrancan, pero hay que acelerar el paso. Existe una dependencia institucional dedicada a la mujer, el Viceministerio de la Mujer y de la Igualdad de la Mujer. Eso no puede ser una simple burocracia o una institución más con un nombre. Eso tiene que ser un aparato estatal que ayude con el movimiento social, porque no puede actuar solo, sino con la misma gente, actúe en función de la igualdad en todo el territorio colombiano y aquí particularmente en el Urabá. Aquí vamos a venir, hablaban ustedes varias de la necesidad de hacer un gobierno en el territorio. Le llamamos así, gobernar con el pueblo. Ya van 2 salidas de todo el gobierno, no solo de unos funcionarios o del presidente, sino todo el gobierno se dedica durante una semana, 10 días, 15 días, a vivir en el territorio que se escoge. Los que hemos escogido son los más excluidos de la historia nacional. Comenzó en La Guajira, ahora siguió en el litoral pacífico todo, desde la frontera con Ecuador hasta llegar aquí cerca a Quibdó. Y en una semana, si las cosas salen bien, en una semana más o menos comienza lo que yo llamo el recorrido del Caribe por los sures. El Caribe en los sures, esas palabras no son muy conocidas en Bogotá, es la segunda región más pobre del país. Incluso compite con el litoral pacífico, a veces le gana en pobreza. Son zonas excluidas completamente. Las zonas de exclusión coinciden con las zonas de violencia. Estoy hablando básicamente del sur de Córdoba, del sur de Sucre, del sur del Magdalena, del sur de Bolívar, que no está en el sur, es más bien el centro, porque Bolívar se adentra en el Magdalena Medio, y el sur centro del Cesar, y por donde vamos a comenzar es por aquí, por el Urabá. Entonces, allí tendremos la oportunidad y hay que preparar, digamos, con las organizaciones sociales del territorio, con los alcaldes locales, las alcaldesas, con las fuerzas vivas de la región toda, con ustedes obviamente, ojalá en la vanguardia, las reuniones que tienen que ver con las decisiones que ustedes nos van a obligar, porque nosotros somos servidores de ustedes, y con lo que tenemos dentro del gobierno para una transformación del territorio, así le hemos llamado. La región excluida tiene que transformarse. No podemos decir que Urabá es una región completamente excluida, porque tiene una enorme riqueza, que no es que se quede mucho aquí, que es la del banano. Los puertos, hubo un desarrollo del trabajo asalariado por decenas de miles, la utilización productiva de la tierra,
la concentración de la riqueza que deja a buena parte de la población excluida también dentro del Urabá, y una historia de violencia que ustedes conocen mejor que yo, que ha pasado por diferentes fases de la misma historia de la violencia nacional, y sobre la cual tenemos que actuar en el sentido de que cese definitivamente y que las víctimas puedan ser indemnizadas. Yo le he pedido al ejército, por ejemplo, al ejército actual, que trate de ayudarnos en la construcción de las vías que llamamos terciarias o campesinas o locales, que son las vías del campesinado, que no es la gran troncal de 2 calzadas para arriba y para abajo. Ojo, a veces por dedicar la plata en eso, no se le dedicó la plata a las vías comunales. Y aquí queremos que eso se desarrolle en contratación, sea con los municipios, transparente, o sea con las juntas de acción comunal como organizaciones que hay en el territorio, para que la plata no se diluya por ahí, no se desaparezca, como tiene costumbre la plata pública en Colombia de desaparecer. Aparece después en otros bolsillos a donde no estaba destinada. Entonces vamos a realizar, ya veremos si en turbo o en apartado, etcétera, ya la organización dirá dónde, pero tenemos que alistar, aquí hablaban del acueducto regional de agua potable, que a mí me parece lo primero, por la concepción que tenemos. He averiguado algo, aquí hay que ponerlo sobre el tapete, hay que tener el proyecto, obviamente. Hay 2 proyectos, uno vale $1 billón, que es el acueducto regional para todo el Urabá. Tiene desalinizadora. Ojo, tenemos que discutir en esa reunión los tiempos de ese acueducto, el estado en que está en este momento y cómo financiar esa obra, porque es fundamental juntar recursos y es fundamental el que el dinero para la construcción y el fortalecimiento del acueducto regional, me dicen que hay que hacer una planta desalinizadora, ustedes me dirán sus propias ideas al respecto, pero tiene un valor. Bueno, hay otras fuentes de agua dulce en otras partes, pero ustedes ahí, para esa reunión, quiero que lleven la propuesta y las demás propuestas que puedan surgir de la región, porque se trata de transformarla en función de la gente excluida de la región. Aquí han hablado de algunos temas que yo puedo abordar de una vez, pero que tendremos que profundizar en una semana o 2, cuando todo el gobierno venga aquí y todos los ministros y ministras le den la cara a ustedes y respondan ante ustedes. Uno de los temas que se ha tocado aquí es la reforma agraria. La reforma agraria es el primer punto del acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Santos y las FARC. Y la reforma agraria, que debe tener una geografía, ¿en dónde se hace la reforma agraria? Pues la reforma agraria no se hace en el desierto, la reforma agraria no se hace en los páramos, la reforma agraria se hace donde la tierra es fértil e improductiva. El Urabá tiene ambas tierras, tiene primero que todo mucha tierra fértil, pero tiene unas tierras fértiles productivas y tiene unas tierras fértiles improductivas, latifundios de ganadería extensiva, producto de las violencias, entre otras cosas. No vamos a auscultar en este momento esa historia, pero esas haciendas nosotros las queremos comprar para entregársela al campesinado. Y en primerísimo lugar, a la mujer campesina. Y entonces aquí, si no se ha creado
hay que hacerlo, y si ya se creó, pues entrar en contacto con nosotros, el Comité de Reforma Agraria del Urabá, para identificar las haciendas, los vendedores, a esas personas latifundistas. Incluso les hemos hecho una propuesta: no necesitan vendernos toda la hacienda, sino la mitad. Si son capaces de vendernos la mitad, nosotros le damos crédito para que en la otra mitad se vuelvan más productivos alrededor de sus actividades ganaderas, pero en la mitad que nos vendan a precio de mercado, no a precio de especulación, entonces nosotros podamos entregársela en primer lugar a la mujer campesina. A lo mejor allí se sembrará pues alimentos, que es lo que queremos, alimentos, plátano seguro, y otros alimentos que ustedes mismos nos ayudarán. El Banco Agrario entonces tiene que estar aquí presente, en este momento está, ¿cierto?, para que esa tierra que se entregue no quede pelada, porque al final el problema no es tener solamente tierra, sino cultivar la tierra. Y para cultivar la tierra hay que tener instrumentos, capital, semillas, insumos, etcétera, y saber hacerlo. Entonces, este acuerdo sobre la reforma agraria en el Urabá, que básicamente será femenina, una reforma agraria femenina, pues tiene que comenzar de una vez. Yo no he venido aquí la primera vez a entregar una finca, una hacienda, es decir, aquí hemos quedado silenciados, y yo creo que la paz empieza a construirse es cuando hay justicia social en realidad. Y justicia social es que la gente pueda, digo, enriquecerse en la medida en que pueda vivir bien, en la medida en que sus hijos puedan vivir bien, en la medida en que la vida se vuelva digna, intensa, feliz en cierta forma, aunque los momentos de felicidad siempre son gotas y perlas que siempre tenemos en la existencia. La felicidad a veces está en solucionar problemas, en abarcar los problemas y darle solución. Y en el tema agrario, en la producción de alimentos, sí que tenemos problemas, pero sí que puede haber soluciones. Entonces, este tema de la reforma agraria quiero dejarlo planteado en el Día de la Mujer aquí, porque me gustaría que hubiera un comité de mujeres campesinas que se denomine el Comité de la Reforma Agraria del Urabá, y que estudiemos en dónde, en qué lugares, qué haciendas, qué dueños de esas haciendas, porque son dueños hombres en general, pueden ofrecer las haciendas. ¿Qué haciendas son del narcotráfico y están en manos del Estado? Allá en la SAE, ¿qué haciendas fueron entregadas a las unidades, a la unidad de víctimas, se llama así, para ser vendidas, para indemnizar víctimas? Toda esa tierra que ustedes nos tienen que ayudar a identificar, porque les quiero decir, se la robaron desde el gobierno anterior y tras anterior y tras anterior. Se han perdido los bienes que, capturados al narcotráfico, pasaron al Estado, y los políticos decidieron repartirlo, pero no a la gente, sino a sus amigos y a ellos mismos. Y entonces eso tenemos que aclararlo profundamente. Me cuesta algo de trabajo, tengo que decirlo, por todo lo que ha pasado, que yo mismo viví, pero aquí en el departamento vecino, que es el mío, el de Córdoba. ¿Para dónde queda Córdoba aquí donde estoy? Para allá. Bueno, allá en el departamento de Córdoba, pues hay un señor que se volvió muy famoso allá, que terminó preso por ser un jefe paramilitar, que se llama Salvatore Mancuso. De origen, su familia italiana, la mía también. Coincidimos, ambas llegaron a Córdoba hace tiempo, pero unos derivaron para un lado y otros derivamos para otro. Nosotros somos familias campesinas, no terratenientes. Y salí yo un poco raro ahí, terminé en Bogotá y me volví presidente.
y metía a los Petro en un problema. Por acá también hay Petros. Por aquí también hay, pero ese señor Mancuso, que acaba de venir, decidió regresar a Colombia, que está en libertad o a punto de estar en libertad por decisión de los jueces, al cual, independientemente del dolor que se produjo en el pasado, porque yo creo que una forma de poder pensar el futuro y la construcción de este país tan hermoso es que el dolor del pasado, los rencores del pasado no nos inunden ahora, porque nunca saldríamos del problema. Le he pedido que sea gestor de paz. Gestor de paz es que actúe en función de la paz, que independientemente, y la justicia tiene que ver con esos asuntos de lo que sucedió en el pasado y que sucedió en esta región, ahora él dedique como indemnización a tanta víctima de la violencia y al país mismo, a la historia nacional, ayude a construir ahora ya no las trincheras, ya no los fusiles que van a disparar sobre la gente, ya no la masacre que cundió por toda esta región, incluido mi departamento y más allá, sino la paz. Ojalá aquí pueda tener una actividad para ayudarnos a identificar, por ejemplo, cuántas haciendas entregaron ellos, para que yo pueda entregárselas al campesinado, para que puedan producir, ver si algunas se la robaron por ahí para recuperarla, porque la fuerza pública está para eso, una fuerza pública para la paz, y ver cómo los que aún mantienen su tesis de hacer negocios raros con fusiles al hombro, con pistola al cinto, puedan incluirse realmente en un proceso de pacificación que implica necesariamente que la región sea más próspera, que implica que la gente pueda vivir bien aquí, que implica que no haya más exclusión, porque al final la paz es transformar este territorio en función de la justicia social. Por eso aquí estamos entregando, y Laura no nos dio un informe, aunque ella ya deja el departamento que se llama DPS, de Protección Social. Allí decidimos concentrar los recursos para las mujeres que tengan niños menores de edad y elevar esos montos, porque ese programa existía antes, pero era casi una limosna. Nosotros queremos que al menos medio salario mínimo pueda ser entregado con un fin: la alimentación de los menores de edad. Para las mamás que están solas, las madres cabeza de hogar, de tal manera que el Estado pueda ser como ese compañero que no está, que no asume la función y la responsabilidad que debería asumir, y le ayude entonces a la mujer a criar sus hijos. A ese programa le llamamos Renta Ciudadana, y aquí en el Urabá está extendido. Ya muchas mujeres, no sé qué número tengas exactamente, me lo das, pero muchas mujeres ya están recibiendo transferencias que no son para la pereza, ojo, son para criar los menores de edad. Porque si esos menores de edad se crían en el afecto, no en la desnutrición, no en la sed, no en la carencia, pues vamos a tener ciudadanos y ciudadanas dentro de 20, 30 años absolutamente constructores de democracia y no constructores de violencia, como hemos tenido en las pasadas generaciones. Ese programa entonces ya está instalado aquí, es para la mujer. Esas mujeres deberían organizarse también. Comités de la renta ciudadana, para que no se nos pierda la plata en donde no debe ir. Muchas veces cuando uno recorre el territorio ve a la mujer pobre y le pregunta: ¿y usted está recibiendo ayuda del Estado? Y no.
Y muchas veces esa ayuda del Estado está yéndose a personas que no lo necesitan, que pueden defenderse solas, y le están quitando el apoyo a una mujer que sí lo necesita. Por eso debe haber una veeduría o un comité que nos ayude a ver en los listados que no nos equivocamos. Ahí en el Congreso, y es responsabilidad de Gloria, responsabilidad limitada porque es de todo el gobierno, se ha presentado al Congreso de la República un proyecto que tiene que ver con las pensiones de Colombia. Lo critican siempre los grandes medios de comunicación porque los propietarios de los grandes fondos privados de pensiones son propietarios de medios de comunicación. Esas son las realidades de nuestro país. Pero si se aprueba esa reforma pensional en el Congreso de la República, tengan ustedes la certeza que cada mujer que hoy sea ama de casa, como llaman, independientemente de si está sola o no, cada mujer por el hecho de trabajar en su hogar, trabajo que no es reconocido salarialmente, pero que es trabajo, es un trabajo desconocido en la sociedad machista. Sin ese trabajo yo no estaría vivo. Mi mamá se dedicó a criarme y a criar a mis hermanos. Yo me acuerdo cuando era niño y se levantaba a las 5 de la mañana a prender una estufa de carbón para que pudiéramos desayunar y salir al colegio. ¿Ese trabajo qué? Y no era un día, eran todos los días. Y no era solamente eso, sino lavar la ropa, estar vigilante con la salud de los hijos. Un trabajo permanente, más extenuante incluso que el del hombre que llegaba a descansar en la cama. Ese trabajo que llamamos trabajo del cuidado, trabajo de la vida, que no es remunerado, ese trabajo, si se aprueba la reforma pensional, va a generar el derecho o a la pensión o a un bono pensional. Toda mujer en Colombia. Esto no aparece en los debates, pero si el gobierno deja de subsidiar lo que los fondos privados de pensiones no hacen, podríamos tener los recursos para garantizar que 3 millones de adultos mayores, la mayoría mujeres, y la mayoría mujeres que ya pasaron por ese trabajo de cuidar a sus hijos, quizás a su marido, quizás su marido no le respondió y tuvo que cuidar sus hijos solos, tenga el derecho a pensionarse o tenga el derecho a un bono pensional. La mayor parte del beneficio, si se aprueba la reforma pensional, es la mujer adulto mayor, porque son la mayoría de los adultos mayores. Y en esa misma perspectiva, las mujeres que hoy menos adulto mayor, pero que van llegando a esa edad, entrarían a tener ese derecho, así no hayan pasado un año en el trabajo asalariado, pero hayan pasado toda su vida en el trabajo real, que es cuidar el hogar, que es cuidar de la vida, que es cuidar de los hijos, que es cuidar de la existencia. La sociedad tiene que devolverle eso a ella cuando ya sus fuerzas se agotan, cuando se vuelve vieja, aunque esa palabra dicen que no debemos usar, pero ya no puede hacer exactamente lo mismo que hacía antes, quizás cantar, quizás bailar, quizás pensar, quizás leer o quizás hacer poemas, pero a esa mujer hay que devolverle lo que hizo por este país al cuidar su propio hogar, y eso se llama el derecho a la pensión. Y estos son los puntos que yo quería tratar este 8 de marzo, que tienen que ver con la mujer y con lo que estamos haciendo. Aún tendríamos que hablar, por ejemplo, de la violencia contra la mujer. No es solo el asesinato, que de por sí, pues, es gravísimo, lo que se llama el feminicidio. 600, dicen, se cometieron en un año.
pero es la violencia diaria, la violencia en el hogar, no en todos obviamente los hogares, pero sí en muchos, en donde la mujer vive bajo el miedo sobre la existencia de sus hijos y el miedo sobre su propia existencia, si le van a pegar, si le van a torturar, porque esa es la violencia física, si la van a amenazar, si la van a encerrar, si le van a quitar su libertad, porque todo ser humano, para ser humano tiene que ser libre, o si la van a matar incluso, porque muchas mujeres viven bajo esos terrores y miedos, y en un país democrático, en un país libre, en un país que quiera ser la potencia mundial de la vida, la mujer no tiene que vivir bajo el miedo, sino en libertad. El amor se construye es en la libertad, no en el terror. En el terror no puede haber amor posible. Y entonces esa violencia intrafamiliar, llamémosla así, que entre otras es una de las principales causas de la inseguridad. Ya presentaremos las cifras, pero la inseguridad en Colombia, en sus principales capítulos más importantes, no son los delitos, no es el crimen, no es el robo, no es el asesinato por ahí. La principal causa de inseguridad en Colombia está en la convivencia al interior del hogar y con los vecinos, que si el ruido, que si el perro, que si el equipo de sonido, que si llegó borracho y golpeó, que si se vive bajo el temor, porque vivir bajo el temor es vivir en inseguridad, y es a la mayoría de las mujeres a las que les sucede. Le hemos dicho a la policía que tiene que construir un equipo que ya no es las grandes armas, miles de hombres y mujeres, y vamos a poner miles de gestores de paz, que fue una experiencia bogotana muy hermosa y que queremos volver nacional, para que ayude a solucionar esos problemas de convivencia, para que nos ayude a impedir que entre los vecinos se ataquen, y para que nos ayude fundamentalmente a que la mujer y el menor de edad no sean víctimas del miedo, no sean víctimas del golpe, no sean víctimas de la violencia. Mujeres libres aquí queremos para construir una democracia y la paz. Mujeres libres a las que no hay que tenerle miedo. A veces el hombre, muy cobarde, a veces le tiene miedo a la mujer libre, le tiene miedo a la mujer que se educa, que es inteligente, que es emprendedora, que es capaz de gobernar incluso a su comunidad, como aquí vimos. Ese miedo hay que quitárselo de encima, porque ese miedo es el que lleva a la violencia. La violencia es el producto del miedo del hombre cuando encuentra que la mujer es libre. Quiere aprisionarla, esclavizarla, y no es posible en el siglo XXI. Hombres y mujeres somos iguales, y por tanto, hombres y mujeres tenemos que ser libres. Libres de miedo, libres de terror, libres para construir la Colombia potencia mundial de la vida que queremos. Gracias por haberme escuchado. Aquí volveremos entonces, ya coordinaremos bien para comenzar nuestro gobierno en el territorio, en la región del Urabá. Prepárense ustedes para discutir los proyectos y los programas concretos. Gracias, muy amable.